Escuchábamos a Aretha Franklin con la canción The Only Missing. Tengo en mis manos un libro que es muy bonito en su idea, en su inspiración, en sus textos y también en sus ilustraciones. Se llama, no sé cómo leerlo, ¿ves? Todos juntos o todas juntas, o todos juntos y todas juntas, sí. Esas A o U's, finales de todos y de juntas, o de todos y juntos, es una arroba, por lo tanto se lee como A y también como O al mismo tiempo. Su autor es Vinca Jackson, quien ha estado en otras oportunidades también acá con nosotros, ya amiga de la casa, experta en abuso sexual infantil, psicóloga además, y no sé si presentar también como activista del tema del abuso sexual infantil, porque sí, finalmente lo hayas querido o no, te has convertido en un referente, en una voz que además que yo creo que habla con muchísima autoridad, con conocimiento, y que ha ido siendo tomada de manera bastante seria. Tú tienes que hacer cargo de eso en tu vida. Sí, sí. No, hoy, bueno, hola, un millón de gracias, sí, pues de la casa. Yo súper agradecida de donde hemos compartido hartos libros y hartas conversaciones. Sí, yo creo que, bueno, pero de chica, incluso en una época que no era de los papás entusiasmar mucho a sus hijos en activismo porque estábamos en dictadura, uno fue como tomando un cierto camino y entendiendo que era parte de la responsabilidad colectiva estar de la manera que pudiera por distintas causas. Y sí, fue medio involuntario, fue medio accidental. Yo pensé que iba a ser más breve, incluso así como cuando te dice ya, ok, este va a ser un periodo de la vida en que vas a estar sacando la voz y saliendo un poco de tu zona segura o más íntima. Y como se ha demorado un poquito más de la cuenta, algunas cosas que yo esperé que iban a pasar antes, se ha ido alargando el proceso. Pero bien, y agradecida porque además hay conversaciones que toman tiempo, no es llegar y hacerlas en un año. A ver, digamos, todo este proceso en relación con el tema del abuso sexual infantil, bueno, tiene distintas dimensiones, pero en cada una de esas dimensiones la evolución, el desarrollo del problema ha ido tomando harto tiempo. Para decirlo de manera bien concreta, acaba de salir ahora un nuevo instructivo de parte de la Iglesia, del Episcopado, en referencia con el tema del abuso sexual infantil y cómo tratar los casos y cómo tratar a los niños, etcétera. ¿Cuántos años después de que comenzaron las primeras denuncias? Existe un proyecto de ley de infancia que todavía lo está estudiando la comisión que se creó, una comisión que no sabemos mucho lo que va a pasar porque su presidenta está bastante cuestionada por el tema de los pagos de SQ, en el caso, digamos, de SQM, y así en varias otras materias que tienen que ver con casos judiciales, por ejemplo, que toman mucho tiempo y en los cuales incluso existen riesgo de revictimizar a los niños. Riesgo de revictimizar, otro asunto que también está pendiente, o decisiones judiciales contradictorias donde aparece en un primer juicio aparece la persona condenada después y en el juicio siguiente absuelto. O sea, es un tema que no está claramente resuelto. No, requiere harto trabajo y además después de tanto tiempo de silencio, si tú piensas cuánto tiempo toda la situación de derechos humanos fue silenciada y más bajito y detrás venía todo el tema de los dolores de la infancia. Yo veo que dentro de toda la maraña y como lo que nos ha costado ir enchufándonos en esto y entendiéndolo, recuérdate los primeros años nadie quería creerle a los niños mienten, etcétera. Yo cuando salió mi primer libro, El agua fresca, hubo medios que cancelaron la entrevista porque no querían hablar del tema y de ese momento a ahora cuánta evolución también. Yo no he visto el instructivo, vi que por Twitter Juan Carlos Cruz estaba manifestando su reproche por algunos de los firmantes al protocolo. Es un esfuerzo y uno quiere, y un poco en la línea del todo junto, uno quiere que todos los sectores de la sociedad, todos los movimientos, todas las instituciones estén plegadas y súper alineadas en la protección y más que solo la protección, el empoderamiento de la nueva generación. Pero claro, hay errores, hay inconsistencias. La ley de protección integral, sabemos que se presentó un proyecto hace 2 años atrás que se podría haber hecho pedazo, o sea, 99% hecho, pero ya estaba ingresado y avanzar con eso. Ahora hubo un anuncio, yo creo que ya llevamos 4 o 5, no sé cuánto en los últimos años, y
como yo decía ese día, yo voy a saltar en una pata cuando vea ni siquiera el proyecto de ley ingresado, porque ahí puede tomar otro tiempo más. Es cuando ya esté la ley, y harto tiempo se ha esperado, 25 años me parece que es un largo tiempo, y si hay una forma, a ver, la palabra redención no me gusta, pero si hay una forma de enmendar o de verdad sintonizar con lo que está pasando en la ciudadanía, la clase política podría, al menos en esto, detenerse, o sea, parar toda la distracción y concentrarse en avanzar en, por ejemplo, no solo lo que tú mencionabas, hay cerca de 80 proyectos de ley relativos a distintos temas de infancia esperando en el Congreso. Eso también requiere tiempo y dedicación. Tenemos la expectativa de una ley de inclusión plena para todos los niños con capacidades diferentes y que la educación sea integrada, y parece como demente hablar de inclusión, porque inmediatamente tú sabes que estás hablando de exclusión. ¿Cómo es posible que 2015 todavía estemos hablando de estos temas? Estamos conversando con Vinca Jackson, psicóloga, experta en abuso sexual infantil, y mañana Vinca presenta su libro Todos Juntos o Todas Juntas. Sí. Este libro cuenta historias de niños que de alguna manera yo creo que se conecta mucho con lo que estábamos conversando, porque de alguna manera recogen ellos como niños, pero finalmente actuando también, o por decirlo así, subsidiando lo que no están haciendo los adultos. Cierto. Para lograr cambios en sus propias realidades, en sus propios países. Sí. A ver, esa es un lente súper lindo del libro, o sea, el que los niños en el caso de los niños que están por causas, etcétera, se hagan cargo de cuestiones que de repente la sociedad adulta no ha recogido bien y ellos las hacen avanzar. Y bueno, toda nueva generación, nosotros también fuimos niños, fuimos jóvenes, tiene un ímpetu que hace avanzar a toda la humanidad. Pero dentro de todo, el recorrido de estos niños, y hay distintas historias que tienen que ver con la educación, con el deporte, con la forma en que nos vemos, la apariencia física, con los derechos de los niños, etcétera, hay un hilo conductor que es donde yo quisiera también poner el acento. Todo este talento, todas estas capacidades, todo lo único y diverso que traían estos niños al mundo y a sus países, también hay unas niñas chilenas, se habría perdido y derrochado de no haber sido por un adulto al menos que estuvo detrás cuidando, estimulando, empoderando, siendo un apoyo incondicional, como es que tendría que ser. Y tú dices, churra, no hubiera estado esa persona, yo esta historia ni siquiera la estaría... ni siquiera estaría haciendo el puente para que sea conocida en otro lado. ¿Y cuántas historias no habrá en Chile también? Y si tú piensas en el poder que puede tener un solo adulto de cambiar la vida de un niño y de amplificar todo lo que viene a dar, imagínate, vamos multiplicando, pues a 5, 10, miles, un país entero, desde la presidencia hasta cada hogar. El caso más conocido que está incorporado en el libro Todos Juntos o Todas Juntas es el de Malala, ¿no es cierto? Malala sí. Yousafzai, esta niña pakistaní que acaba de recibir además el año pasado el Premio Nobel de la Paz, junto con un activista de la India, una cosa que también es bien simbólica, que también trabajaba en favor de los derechos de los niños. Pero ¿qué otros casos destacarías tú? ¿Qué otras historias destacarías tú que están contenidas en el libro? Que es el volumen 1 de 100 que podría haber, porque hay N historias preciosas. Mira, sí, te iba encontrando en la investigación, te iba encontrando con más historias. Yo llevo juntando hace años, o sea, además por una cuestión de autoamor y de disfrute. Me encanta ver lo que pasa con los niños y los jóvenes en el mundo y cómo a pesar de todo lo adverso que de repente les toca, no de repente, que constantemente puede tocarles vivir según el país, según la escuela, según la etnia, hay tantas restricciones, igual salen adelante. Entonces yo siempre he tenido una carpeta con historias y de repente fue como, venían los 25 años de la Convención de Derechos del Niño y qué tal compartir estas historias y que de alguna manera el libro, que los libros terminan teniendo su propia vida, no sé, a lo mejor hasta a alguien se le ocurre hacer un libro con historias acá en Chile. Yo traté de buscar, me costó encontré un par por ahí, pero pero sí la de las niñas del Liceo 1, o sea, eso es icónica, porque hay muchos niños haciendo cosas y soñando. Y hay acá en ciencia, en tecnología,
en el tema de la apariencia personal, que es un tema que igual es bien delicado y desafiante durante la adolescencia, en derechos de los niños, en el tema de diversidad sexual. Mira, yo traté de hacer una síntesis lo más representativa posible de distintas áreas como de motivación y de sueño. Y paréntesis, las ilustraciones, una vez más, preciosas de la Marianela Frank, y el diseño. Son muy lindas, sí. Además, porque tú ves las ilustraciones y dices son preciosas, pero después ves todo esto tejido en un diseño y en un libro que lo hizo Philippe Petipa, un diseñador joven, súper además comprometido con la causa, y queda esto, que realmente es una alegría presentar, y es también como una suerte de, a propósito de lo del activismo, una suerte de rebeldía amorosa en el llamado al todos juntos. O sea, hay un todos juntos que tiene que ver con los adultos poniéndonos a disposición de las nuevas generaciones, y también de los niños y niñas haciendo cosas juntos, de todos los géneros, todas las capacidades diferentes, y lo que hablábamos recién, o sea, todos integrados, incluidos plenamente en lo que pueden aportar acá. Estamos conversando con la psicóloga Vinca Jackson, experta en La abuso vida. sexual infantil, autora de Todos Juntos, este libro que cuenta la historia de niñas y niños que han hecho aportes notables. Yo creo que va más allá de los niños, son aportes finalmente a la humanidad. La presentación mañana la vas a hacer junto con James Hamilton y con Pía Barros, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué va a consistir esta presentación? Y sobre todo porque con Pía Barros tú habías trabajado, habías trabajado en otro iniciativas, pero ¿por qué James Hamilton? A ver, es súper lindo y es súper emocionante para mí. Yo no sabía si iban ellos a aceptar, pero yo los vi ahí también, como vi también a un Marco Antonio Laparra. Uno tiene sus maestros literarios, pero James es, como decía en la mañana, un tremendo hombre. Yo creo que nos iluminó a todos. Es un tremendo cambiador de mundo, y además es un papá súper comprometido. Nosotros hemos estado en distintos cruces de camino en temas que tienen que ver no solo con la prevención del abuso sexual infantil, sino con la promoción del cuidado. Él es papá de 6 niños y tiene mucho que decir al respecto, y fue inmediatamente un sí alegre, porque también junto con el cuidado, junto con las resiliencias que valoramos de los niños, está el querer empoderarlos y de verdad tener como el sueño de un país bueno para todos, los míos, los tuyos, los nuestros. Ese país bueno, ¿en qué está topando hoy día? Porque de repente hay ciertas realidades que tienen que ver con los niños que tal vez no son tan visibles para el común de la gente. La mayoría de las personas que probablemente nos están escuchando tal vez tienen hijos o tienen, no sé, sobrinos, y viven en un ambiente familiar que yo creo que en la mayoría, no sé si será tan bueno como uno quisiera, pero los chilenos en general valoran harto su vida familiar, y valoran a la familia como institución, como contexto, como concepto, pero también la vivencia, la propia vivencia de su familia la valoran mucho. ¿Con qué estamos topando para seguir avanzando? Yo creo que tenemos como unos cables entre recortados y pelados, de verdad. Por una parte está lo que tú dices, justamente una valoración de la familia, una valoración del espacio donde compartimos con los que más queremos. Ha habido tremendos avances en conversaciones ciudadanas sobre el tema del apego, de la educación, de la prevención de abuso, del bullying, de la diversidad sexual, y cómo también se integra la experiencia del aula y de toda la comunidad. Y no obstante, hay aquí como un desconecte con la clase política, con el Estado. O sea, tú puedes tener la mejor intención del mundo, pero si eso no se expresa además en leyes, en programas de educación pública, y por educación pública no solo me refiero a los ciclos escolares, la educación del colectivo, que nos formemos
todos en todo. En otros países la televisión tiene una función de educación pública increíble, donde, no sé, puede tomarte meses aprender de abuso o de bullying, y no para martirizarte ni amargarte, sino para realmente evitar sufrimientos que son evitables. Hay otros que no son, y nuestros hijos van a tener que pasar por ello, pero los que sí sean, ¿cómo no? Y no vemos a los niños no solo en las grandes tragedias, o sea, hay pequeñas cosas, yo creo que todos hemos visto que en el metro no se les cede el asiento, y que pueden estar mucho más cansados que nosotros porque son más chicos, o que los hacen caminar rápido y un paso nuestro es como 4 de los más pequeños, y la desconfianza que hay de repente los propios adolescentes, inmediatamente el juicio, en vez de también como relevar lo que ellos podrían traer a la música del país entero. Y no sé, yo ahí te digo hasta dónde realmente importa. Tú escuchas los discursos del Estado, y los niños son el futuro, y nos preocupan los niños, y otros discursos nos preocupan los divorcios, pero todo el sistema está estructurado de una manera donde importa más la producción de plata, o sea, como la productividad, la generación de plata, o sea, el capital, de verdad, la economía, cómo está metido en la forma en que nos relacionamos con nuestro trabajo, en la hora que llegamos a nuestra casa. Entonces tú miras todo eso y dices, ¿es coherente con un país bueno que quiere cuidar a sus más chicos y más jóvenes? No, en realidad se está haciendo como un autosabotaje. Entonces ojalá conectemos los cables, todos juntos, de nuevo, para que lo que hacemos a nivel macro tenga una incidencia también en la vida de nuestros hogares, de nuestro colegio, de todo. Yo no pierdo la esperanza, y el todo junto es también un llamado al mundo de los adultos. O sea, creo que hemos visto lo que tú decías, como nunca, un montón de cuestionamientos y decepciones y engaños y mentiras, y tú dices, ok, en algún minuto esto tiene que parar, y en algún minuto el trabajo se tiene que continuar bien, y ahí de verdad no hay excusa, al menos en infancia. No puedo entender que haya desacuerdo y razones para demorarse en hacer las cosas bien, y creo que se anotaría en un tremendo poroto si se concentran, por ejemplo, en esto, todos. Muchísimas gracias, Vinca Jackson, autora del libro Todo Junto, y psicóloga experta en abuso sexual infantil. Mañana entonces el lanzamiento. ¿Dónde y a qué hora? La Fundación Cultural de Providencia, en la esquina de Pedro Valdivia con Providencia, Metro Pedro de Valdivia. Perfecto. Y a las 7:30. 7:30 de la tarde. Sí, listo. 1 millón de gracias. Muchísimas gracias, Vinca, que esté muy bien. Ya nos tenemos que ir, Viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el tercer capítulo de La vida de Chopin.